Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos bendiga. Seamos bienvenidos, hermanos, una vez más a este lugar. Gloria a Dios. Estamos contentos, felices de poder estar en la casa de Dios, casa de oración. Gracias. Vamos a entrar en la meditación, en la reflexión, en la prédica. Y vamos a estar leyendo o haciendo una lectura en Primera de Corintios capítulo 11. A partir del primer versículo vamos a leer. Gloria a Dios. Aleluya. Saludo a todos nuestros hermanos que se conectan a través de las redes sociales. También donde sea que se encuentren, les enviamos un caluroso y cordial saludo. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 11, para dar inicio, quisiera, hermanos, anticiparles que Primera de Corintios es uno de los capítulos que ha sido más mal interpretados en la historia bíblica y pues es necesario que veamos algunos puntos acerca de este capítulo para que nos esclarezcan. Aquí también está la Santa Cena en este capítulo. Y había una serie de desorden en la iglesia de Corinto, tanto que el apóstol Pablo tiene que corregir el desorden que hay ahí. Y este capítulo es bastante importante y vamos a estar analizándolo. Y encierra algunos puntos bastante buenos e interesantes para nosotros. Dice la palabra del Señor, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y tenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Vamos. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, diga conmigo, pero en el Señor, ok, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, si alguno quiere pelear, dice Pablo,
Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a meditar, ayúdanos a entrar, Dios, en este tema tan contrariado. Ayúdanos, Señor, para que podamos entenderlo con claridad y que tu palabra, tu enseñanza pueda, Señor, encontrar alojo en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, gracias te damos, Padre. Amén y amén. Podemos acomodarnos. Gloria a Jesús. Bien. Vamos a... Bueno, antes me gustaría leer del versículo, ahí mismo del siguiente versículo, veamos, para que entendamos un poco el contexto de este capítulo. Mire, dice, pero al anunciaros, esta es la continuación de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que no es parte del mensaje, pero es solo para que entendamos el contexto bíblico. Dice, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y aquí comienza ya un problema. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ustedes no se están reuniendo para algo bueno, sino para algo malo. Entonces, comencemos a entrar en el contexto de la iglesia de Corinto, a la cual Pablo le está escribiendo y a la cual se dirige con este capítulo. Le dice, ustedes no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué era lo que hacían en la iglesia, hermano? Para que Pablo dijera que lo que ellos hacían no era bueno, sino que era malo. Sigue diciendo el versículo siguiente, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo, porque ya los conoce, pues. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dice Pablo, entre ustedes hay pleitos, están divididos, pero esto es bueno, dice, es necesario. Así entendemos quiénes son y quiénes no son, dice Pablo, de la iglesia del Señor, ¿verdad? Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Aquí va a entrar a hablar de la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Miren lo que hacían. Ellos no iban a comer la Santa Cena, iban a hartarse a la iglesia. Primero porque la Santa Cena de ellos no era la que nosotros hacemos hoy, la simbólica, con un poquito de jugo y con un pedacito de galletilla. No, ellos comían, ellos se sentaban a la mesa y cenaban. Entonces ahí llegaban con hambre, llegaban con ganas de tragar. Ellos no llegaban pensando en Santa Cena, pensaban en una oportunidad para llenarse la barriga. Y hacían relajo y se emborrachaban, como había vino, se emborrachaban. Y eso es lo que Pablo dice. Pues que no tenéis cosas en que comáis, ya no leo bien. ¿No tienen ustedes casa, dice, en donde coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hasta ahí nomás. Y ahí comienza a hablar de la Santa Cena. Pero esto para que entendamos, hermanos, el relajo que había en la iglesia. Esto es en la iglesia de Corinto. Y necesitamos pues entender, vamos a poner las diapositivas, necesitamos entender, hermanos, el contexto y lo que estaba sucediendo allí, porque ahí se estaba dando un problema local y se estaba manifestando un problema cultural en la iglesia de Corinto. Y vamos a ver un momentito, vamos a entrar ahora en las diapositivas. Hoy vamos a leer mucho en las diapositivas, para que lo entendamos mejor. Este tema es tan delicado, hermano, que necesitamos verlo con calma, con atención, con cuidado, para que no hayan malos entendidos. Ya dije desde el principio, ¿verdad? Este es el tema, las tradiciones evangélicas que no están en la Biblia. Y en la imagen puede ver pues dos altares, uno de la iglesia tradicional y uno de la iglesia
evangélica, pero el objetivo es mostrar, y eso es lo que venimos viendo desde el principio, cómo la iglesia evangélica viene a ser casi que una fotocopia de la iglesia católica. Ahora, eso no quiere decir que la iglesia está mal, sino que lo que quiere decir es que en el momento en que Dios nos muestra algo que está equivocado, algo que no es correcto, necesitamos corregirnos. Necesitamos corregirnos. Y ya vimos pues algunas cosas y dice la Biblia que el Señor siempre estuvo en contra de lo que es tradición, siempre. Porque el hombre suele, hermanos, suele defender a capa y a espada lo tradicional más que lo bíblico, más que lo doctrinal, más que palabra de Dios. La gente defiende lo que siempre se hizo y lo que siempre se hace. Las tradiciones para el hombre siempre fueron buenas y aunque si no lo eran. Y Jesús se enfrentó con esto. Cuando Jesús vino a la tierra, encontró que su pueblo se había hecho muy religioso y tradicionalista y lo confrontaban y lo regañaban, a Jesús mismo lo regañaban defendiendo sus tradiciones. En una ocasión, los religiosos vieron que los discípulos de Jesús estaban comiendo y no se habían lavado las manos. ¿Puedes regalarme un poquito de volumen acá? Poco, solo para sentirme más agresivo. Casi no me oigo. No, es porque no me escucho bien. Entonces, por ahí está bien. Entonces, el Señor se enfrentó con este problema y fíjese, en esa ocasión, cuando Él estaba hablando con los religiosos, Él les dice en Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9, Él les dice, bueno, dice la Biblia, respondiendo a Él, Jesús les dijo a los religiosos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Los mandamientos de hombre, hermanos, son tradiciones, mas no doctrina, no palabra de Dios. Y esto lo encontramos claramente en la Biblia y es algo que a Jesús no le gustó, nunca le agradó ni le agrada todavía. Dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición, así dice, ¿verdad? Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Es que Jesús está hablando con los religiosos, con los que trabajan en el templo, y estos que deberían de ser la guía del pueblo, eran el tropiezo del pueblo. Y dice, hacen cosas semejantes. Versículo 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces Jesús, hermanos, él se enfrentó a la tradición y nosotros hoy estamos viendo precisamente que lo que estamos viendo desde el principio, pues, es que la iglesia evangélica absorbió las tradiciones y buena parte de lo que nosotros hacemos en las iglesias hoy en día son tradiciones, pero no están en la Biblia. Algunas, como ya dije, pues las podemos conservar porque pecado no es. Como poner flores en el altar, no es pecado, ya lo dijimos, ¿verdad? Más de la cuenta. Pero tampoco es extremadamente necesario. Ya vimos de dónde vienen las flores, dónde se originaron, por qué se ponían flores en el altar. Ya lo vimos, pero Dios nunca pidió flores, tampoco las prohibió. Por lo tanto, ponerlas para adornar, para embellecer nuestro local, así como cuando ponemos el florero allá en nuestra casa, se pone para embellecer la casa, también la iglesia, pero no decir que es parte del culto, ni es algo que lo vamos a elevar a devoción. Claro que no, son flores, es un adorno, pero no tienen nada que ver con Dios.
Entonces no podemos entrar en lo que es, hermanos, tradiciones inútiles e innecesarias. Entonces, por eso el tema es las tradiciones evangélicas que no están en la Biblia. Y esta es la parte 3, pues, y vamos a avanzar porque hay mucho que ver. Vimos ya las flores en el altar. Vimos las cortinas en el altar, vimos también eso. Vimos el púlpito elevado, porque el púlpito está en una posición elevada. Y por qué los púlpitos se elevan al punto de llamarlos santos, a los púlpitos, a los altares. El altar es santo, dicen. Así dicen, pues. Y así decía yo también. Pero la verdad es que no. El que debe de ser santo es el que se sube al altar, no el altar. El altar no deja de ser un poco de hierro, madera, clavos, alfombra y todo lo que está acá. Pero el santo tiene que ser el que sube. El altar no tiene nada de santo. El altar no me da nada ni me quita nada. En la dimensión espiritual, pues no hay algo que tenga de santo ni tampoco el altar es mágico. Bueno, vimos 3 puntos, ahora nos vamos a detener a ver un poco el cuarto punto, que es el velo o mantelina. Pero lo que vamos a entender, hermanos, es si es símbolo, si es un mandato, si es palabra de Dios, si es tradición, ¿qué es? ¿De dónde sale? ¿De dónde nace el velo? ¿De dónde viene la mantelina? La maltelina iba a decir. La mantelina se puede usar. Es necesario usarlo para que no nos sintamos mal antes del tiempo. Quiero decir que la mantelina viene a ser casi que como las flores, en el sentido que pecado no es usarlo, pero es necesario y es extremadamente necesario usar mantelina. No. Por eso quien la usa, la quiere usar, úsela, no es pecado. Pero quien no lo quiere usar, la Biblia no lo manda. Y eso es lo que vamos a ver. Ahora, hoy en día la mayoría de las iglesias, la mayoría de nuestras iglesias usan mantelina. La mayoría de las iglesias evangélicas usan la mantelina, pues sí, la misión nuestra también es una iglesia donde sobre todo quien sirve acá en este ministerio debe usar la mantelina. Quien sirve debe usarla. Esas son reglas de iglesia, no de Dios ni de la Biblia, sino de iglesia. Cada iglesia tiene sus propias reglas. Y nosotros, bueno, no podemos no hacer aquello que se nos dice que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero en términos generales, la mantelina, quien la quiere usar, pues la usa, y quien no la quiere usar, no es motivo para estar peleando, y el mismo Pablo lo dice después. Si alguien quiere ser contencioso, dice, Pablo está diciendo, si alguien quiere armar pleito por esto, sepa, dice Pablo, que nosotros no usamos esto, no hacemos así, ni las iglesias de Dios tampoco. Pero el problema, hermano, vamos a ver por qué la mantelina, cómo es que aparece, pero antes vamos a estar viendo un poco de contexto cultural, y vamos a ver porque sería necesario que de la misma manera que iniciamos este estudio hace varias semanas atrás cuando hablamos de Cristóbal Colón descubriendo América, de la misma manera deberíamos de introducirnos en Grecia y ver a Pablo como un Cristóbal Colón descubriendo Grecia. Porque así como Cristóbal Colón llegó a América y encontró indios, también Pablo llegó a Grecia y encontró lo que encontró. Pues no eran indios, era gente con una cultura bastante importante, pues eran los griegos. Los griegos influenciaron todo el mundo, hasta el día de hoy estamos influenciados por los griegos.
pero Pablo se enfrentó a ellos y en medio de todo lo que Pablo vio en Grecia, él tuvo que ir, hermanos, haciendo un trabajo bastante complicado, muy complicado, más que el de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, pues él llevó un ejército y con espada impuso el cristianismo católico, lo impuso. Pablo no lo podía hacer. Pablo era un enviado de Dios. Pablo llevaba el evangelio de la paz. Pablo lo que llevaba era poder de Dios y Espíritu Santo. Pero él iba, fundaba iglesias, después de un tiempo se iba, fundaba otra iglesia. Por eso Pablo le escribe a los Corintios, Pablo le escribe a los Colosenses, Pablo le escribe a los Tesalonicenses, Pablo le escribe ¿a quién más? A los Gálatas, a la iglesia de Galacia. Eran ciudades. A los Corintios, ¿por qué? Porque hay una ciudad que era la ciudad de Corinto. Y así, ¿no? Las cartas de Pablo son iglesias donde él mismo estuvo, excepto en los romanos. Pablo estaba planificando ir a Italia, estaba planificando venir. Pero el punto, hermanos, es que el apóstol Pablo fundaba las iglesias, luego dejaba encargados, se iba y esto sucedió con la iglesia de Corinto también. Pero necesitamos entender qué era lo que pasaba en Corinto. Entonces vamos a entrar a la introducción para que entendamos bien, hermanos. Es bueno que leamos. Hay pasajes bíblicos que no fueron escritos para ser leídos superficialmente, y entre ellos está Corintios, capítulo 11, primera de Corintios. No fueron escritos para ser leídos superficialmente. Fíjese bien lo que dice el texto. Si se leen sin contexto, sin cultura, sin idioma original, pueden convertirse en herramientas de control religioso. O sea, yo imponer, dice la Biblia que hay que hacer esto, y tal vez no es lo que dice. ¿Por qué? Porque yo no estudié. Y así fue como las iglesias evangélicas se fueron fundando a través de lo que yo dije desde el principio, ¿verdad? Los primeros misioneros llevaron a América, el pensamiento de iglesia que ellos tenían, es el resultado de hoy. Pero el punto es, hermanos, que Dios siempre nos ha dejado libertad de pensamiento, nos ha dejado libre albedrío, nos ha dejado que nosotros hagamos lo que nos parece a nosotros correcto, y por eso hay muchas iglesias diferentes. Hay iglesias, dijimos, ¿verdad?, donde uno no puede subir si no se pone una corbata. Hay otras donde si lleva la corbata no lo dejan subir. Pasa todo lo contrario. Entonces, lo que sucede, hermanos, es que las iglesias se forman en base al concepto de iglesia que tiene su líder. Y esto fue así desde el principio. Entonces, por eso vemos tanta desigualdad y diferencias entre iglesias e iglesias evangélicas. Pero cuando la iglesia se formó allá por el 1900, inicios 1900 al 1960, la iglesia se formó allá en América. No, antes de eso no había iglesia. Lo que sí habían eran iglesias católicas, lo que sí habían eran altares católicos. Entonces los evangélicos, al convertirse al Señor, dijeron, ok, vamos a hacer una iglesia, pero ¿cómo hacemos la iglesia? ¿Quién les dijo cómo hacerla? Entonces comenzaron, hermanos, a meter ideas que ya traían de la iglesia tradicionalista de allá. Y así nació la iglesia evangélica. Y Dios no lo prohíbe directamente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dejado dos cosas fundamentales que si todos, ¿cómo se dice?, le diéramos la debida importancia a esto, la iglesia hubiera sido una iglesia igual, una iglesia original, una iglesia que no necesitaba copiarle a nadie, una iglesia que buscaba a Dios más que tradiciones. Si la iglesia desde el principio se hubiera aferrado a estas dos cosas que tenemos, por las cuales Dios nos está diciendo, no pongan velos. ¿Por qué Dios nunca dijo no pongan velos en el altar? ¿Por qué nunca lo dijo? ¿Por qué las iglesias continuaron poniendo, se dice así, ¿verdad?
continuaron a poner cortinas atrás. ¿Por qué? ¿Por qué nunca Dios les dijo no se hace eso? Porque está escrito en la Biblia. Hay dos cosas que Dios nos dejó sobre las cuales nosotros debemos regirnos como cristianos, y es, uno, el Espíritu Santo, y dos, la Biblia. Con la Biblia y con el Espíritu Santo nosotros tenemos todo lo necesario para edificar, para construir, para formar, estructurizar una iglesia que sigue a Dios y no tradiciones, que sirve a Dios y no a hombres. Por eso, hermanos, siempre desde el principio, y yo cada vez lo voy entendiendo mejor, porque desde el principio Dios me vino hablando. En primer lugar, al primero que tumbó fue mi figura, mi persona, porque a mí Dios me dijo que el pastor no era más importante que la oveja, que el pastor no era un hombre que debía de ser como en algunos casos, que hay unos que solo cargarlos en las espaldas les hace falta y llevarlos en procesión como que son santos. Y eso no, eso yo lo tengo bien claro desde el principio, desde el inicio. Y es lo que yo siempre he dicho, es lo que yo siempre he predicado. Yo nunca me he puesto por encima de nadie, pero no por falsa humildad, sino porque es lo que yo recibí de Dios. Y poco a poco lo voy entendiendo mejor, poco a poco voy entendiendo todo más claro. Entonces, mire, si nosotros nos aferramos a la Biblia y nos aferramos al Espíritu Santo, que es nuestra guía, nosotros vamos a estar bien delante de Dios. Pero el punto aquí es que necesitamos entender, hermanos, que hay partes en la Biblia que no las podemos entender a la ligera. Este texto de Corintios 11, si no tenemos en cuenta el contexto, la cultura y su idioma original, porque no es lo mismo leer ese capítulo en griego que leerlo en español, Reina Valera. No es lo mismo. Hay muchas cosas que la Biblia en español ya no las puso o le cambió el sentido, y nosotros a veces entendemos una cosa por otra. Pero es necesario ir a ver qué dice el original. Entonces, si no se usan no se aplican estos principios de contexto, cultura, idioma original, puede convertirse un texto bíblico como una herramienta para control religioso en lugar de ser una revelación de Dios. Pero la Biblia dice que Dios nos llamó a libertad, no a esclavitud. Yo no puedo ser esclavo de nada, de nada. Yo soy libre. No puedo ser esclavo de nada. En el sentido, al altar, hermano, solo con zapato negro y bien lustradito. Por favor, si es blanco no se puede, hermano, es el altar, no se puede. ¿Por qué yo me voy a esclavizar mentalmente de eso? Eso es esclavitud, eso es no tener libertad de pensamiento. O sea, ¿somos esclavos de qué? Que la Biblia dice que ya fuimos liberados de la esclavitud y por lo tanto no debemos volver a ser esclavos de nada ni de nadie. Ahora, entonces, siguiendo la lectura, uno de estos textos, pues como ya dije, es 1 Corintios capítulo 11. Voy muy lento y creo que no me va a alcanzar el tiempo. A lo largo de la historia, este pasaje ha sido usado para imponer velos obligatorios, silenciar a las mujeres, crear jerarquías espirituales artificiales y justificar prácticas que nunca fueron universales, ni eternas, ni espirituales tampoco. Por eso no vamos a preguntarnos hoy qué dice la tradición, sino qué quiso decir Pablo realmente y por qué. El problema real en Corinto no era el velo, era el desorden. Pero necesitamos, hermanos, adentrarnos a ver cuál era ese desorden. Corinto no era una iglesia simple, podríamos decir que no era una iglesia normal. Era una ciudad griega, la ciudad de Corinto, griega romana,
era portuaria, o no sé hoy si todavía tiene actividad portuaria, me imagino que sí, pues está en las orillas del mar. Y era una ciudad sexualizada y profundamente pagana. Sexualizada, hermano, a lo que se refiere es que había actividad bastante libre en la ciudad de prostitución, y era legal. Ahora, hasta en el gobierno estaban las mujeres estas metidas. En Corinto, las prostitutas del templo iban sin velo o con la cabeza rapada. Había, hermano, un templo de las famosas Afroditas. Habían templos donde el culto de ellas, pues, templos donde podían estar tranquilamente 500 mujeres, 1000 mujeres adentro metidas, que se llamaban sacerdotisas. ¿Y el culto de ellas en qué consistía? En ofrecer su cuerpo libremente y gratuitamente a todo aquel que entrara al templo. Entonces, el que entraba al templo, hermano, no iba a adorar a Dios, no iba a hacer un culto, no, iba porque quería estar con una mujer, ¿verdad? A eso iba, porque quería, semejante a los burdeles modernos. Eso era lo que había. Pero estas mujeres, ellas se daban título de sacerdotisas, y como ellas eran sacerdotisas, también tenían autoridad. Ahora, esto es como en los pueblos, yo no sé si todavía será así ahora, me imagino que sí. Me acuerdo que cuando era pequeño escuchaba que en el pueblo decían hay 3 autoridades. Está el juez, el alcalde y, ¿alguien se acuerda? El sacerdote. Hay 3 autoridades en un pueblo. Por lo menos cuando yo era pequeño y joven, me acuerdo que era así. Está el juez, el alcalde y el sacerdote. Y estas son las 3 autoridades de un pueblo, de una ciudad. ¿Por qué lo menciono? Porque el sacerdote no deja de ser una autoridad, incluso en nuestros días. En los tiempos de Pablo, estas sacerdotisas tenían una autoridad, tanto así que muchas de ellas prestaban sus servicios a políticos de la época. Le digo porque yo me metí bastante a estudiar este tema, y me metí hasta más de la cuenta. Y los políticos, pues, habían sacerdotisas prostitutas de este templo que eran las mujeres, ¿cómo se dice? Espera que se me suelte la lengua. Exclusivas de algunos políticos, y estos políticos las llevaban hasta a sus juntas políticas, tanto así que estas mujeres llegaban allí como acompañantes de los políticos, de hombres importantes, de los hombres más importantes de la ciudad. Los llevaban a discutir asuntos de la ciudad, asuntos políticos, problemáticas de la ciudad, y estas mujeres no eran solo acompañantes, sino que podían opinar, podían hablar, y eran escuchadas, así dice la historia, eran escuchadas. Y estas aplicaron ese modelo a todo Corinto, y prácticamente las mujeres de Corinto, al ver que las mujeres eran escuchadas allá en el gobierno, ellas también asumieron autoridad, las mujeres en Corinto, y querían meterse en todo. Por eso en una ocasión Pablo dice, yo no permito a la mujer, ¿se acuerdan? Yo no permito a la mujer enseñar. Dice que habría que ir a ver el original, porque no es necesariamente enseñar lo que él está diciendo, sino de lo que él habla es de asentar doctrina. De eso está hablando Pablo, que es propio de hombres de Dios. Y las mujeres no lo podían hacer, ni lo pueden hacer todavía. La mujer puede enseñar, puede predicar, claro que sí, pero asentar doctrina es otra cosa, que no tiene nada que ver. Entonces, pero Pablo lo dice porque muchas mujeres fueron influenciadas por lo que ellas veían en la cultura de ellas, y muchas llegaron a la iglesia a querer hacer lo mismo, a quererse meter en asuntos ya no políticos, sino asuntos de iglesia. Y ahí pues Pablo tuvo que poner orden. Entonces, estas mujeres
que tenían autoridad, ellas se diferenciaban y para ella era un lujo, hermanos, no usar velo o raparse incluso la cabeza. Pero esto es cultural. Si nosotros íbamos a Corinto en la época del apóstol Pablo, íbamos a ver a un montón de mujeres caminando en la ciudad, unas con velo, otras sin velo y otras aún con el pelo rapado. Pero culturalmente el velo lo que decía era que la mujer que iba con el velo era una mujer decente, era una mujer, ¿cómo le podemos llamar? ¿Cómo se le puede llamar aparte de decente? Una mujer ejemplar, una mujer, porque en la sociedad de Corinto venían clasificadas las diferentes los diferentes niveles de la sociedad, la alta, la media y la baja sociedad, como hoy, ¿verdad? Igual que hoy. Pero en ese entonces, una mujer que usaba el velo lo que reflejaba era decencia, pudor. Era una mujer de buenas costumbres, no de malas costumbres. La mujer que decidía en tiempo de Pablo no ponerse el velo, lo que estaba diciendo es que ella era rebelde o que era de la vida alegre. Pero esto era en Corinto. Esto sucedía solo en Corinto, nada más. O mejor dicho, en las ciudades griegas, pues a lo que me refiero es que no era así en todo el mundo, sino que era la cultura de allí, pero más que todos Corinto. Corinto era de su época, era la Sodoma y Gomorra, Corinto, para entendernos. Y allí Pablo tuvo que meter el evangelio, que no fue fácil. Entonces al final se creó un montón de desorden en medio de todo esto y Pablo tiene que poner orden. Entonces en Corinto las mujeres adúlteras, mire, las adúlteras, porque si alguien encontraba o sabía de una mujer que había sido infiel, el castigo que les daban era raparles el cabello, para vergüenza de ella, porque ella no era una prostituta, ni era sacerdotisa del templo para que se rapara el cabello, pero el hombre que le cortaba el cabello a la mujer o que se lo rapaba porque le había sido infiel, era un castigo. Entonces ver en la calle mujeres rapadas era señal de inmoralidad sexual. Una mujer rapada o sin velo. Eso era lo que representaba en la ciudad. Entonces, ¿cómo les digo? Fíjense que este tema es bastante complicado y delicado, pues. El velo no era un símbolo espiritual, sino social y moral. Descubrirse la cabeza comunicaba rebelión, inmoralidad o independencia sexual. Pablo no está escribiendo un tratado eterno sobre ropas, está corrigiendo un escándalo público dentro del culto cristiano. La pregunta de Pablo, déjenme un poquito ver dónde voy por acá. La pregunta de Pablo no es acerca del velo, si se usa o no, sino el mensaje que se está comunicando cuando se ora y se profetiza. ¿Pero por qué? Aquí vamos a entrar un poquito en el problema que se estaba dando en la iglesia. Y para ello pues necesitamos hacer el análisis del texto según el griego y según el contexto de la época. Dice Pablo, ustedes deben de saber esto, dice, que Dios es cabeza de Cristo.
Cristo cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Pero lo que Pablo está hablando aquí, hermanos, en este texto, cuando se va a ver el original griego que es kefalé, esta palabra no habla de autoridad como un jefe autoritario, sino de lo que Pablo está hablando. Esta palabra kefalé, de lo que habla es de la fuente, del origen o de la responsabilidad. Es decir, Dios depende de Dios, Jesús depende de Dios. El hombre depende de Cristo y la mujer depende del hombre. ¿Por qué? Porque según el orden, Cristo es la fuente del varón. El varón es el origen histórico de la mujer, es decir, ¿de dónde fue hecha la mujer? Fue hecha a partir de la materia prima que ya existía, ¿verdad? Que era el hombre, Adán. La mujer salió, Eva salió de Adán, la primera mujer. Por eso aquí no está hablando de cabeza como autoridad del uno sobre el otro, ni está hablando de sujeción, sino que de lo que está hablando es de la autoridad que se tiene. Es decir, Pablo dice, Dios es la autoridad suprema. Luego, según la jerarquía divina, está Jesús. Después de Jesús es el hombre. Después del hombre está la mujer. Pero cada uno tiene en su esfera, tiene autoridad. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo aquí es que así como Cristo tiene autoridad, también el hombre tiene y también la mujer la tiene. Eso es lo que va a explicar en este versículo, en este capítulo. Pero lo está diciendo, hermanos, por el desorden que se está haciendo en la iglesia de Corinto. Como ya dije, las mujeres llegaban a la iglesia a querer hacer lo mismo que hacían allá fuera de la iglesia. Y Pablo por eso les tiene que poner un freno. El freno que Pablo pone a la iglesia de la época no es un freno para la iglesia universal. No es un freno para la iglesia. Yo no permito que la mujer enseñe. No era para nuestros tiempos ni tampoco para nuestra iglesia. Era porque habían problemas en la época de él. Esas no dejan de ser, hermanos, cartas de Pablo a la iglesia tal. Que luego nosotros la utilizamos porque Dios nos habla a través de ellas. Ok, pero el punto clave, el punto importante es entender que las cartas de Pablo no dejan de ser eso. Pablo escribió la carta a la iglesia de Corinto. Entonces estaba tratando problemas de la iglesia de Corinto. No podemos aplicar todo a nosotros. Como no, lo que Dios le dijo a Israel, hay cosas que eran propiamente para Israel, no eran para nosotros la iglesia gentil. Entonces, pero hermanos, es que mire, decir soy cristiano es fácil. Decir Dios quiere esto, o Dios dice esto, Dios dice aquello, es fácil. Pero realmente, hermano, la Biblia, si no se la estudia con atención, con interés, no se entiende. La Biblia no es fácil de entender. Por eso la Biblia, el Señor a quien dejó realmente la tarea de enseñarla fue a los maestros, porque todavía hay maestros bíblicos. Pero ni siquiera el pastor tiene este arte de enseñar y exponer la Biblia. No lo tiene el pastor, lo tiene aquel que tiene el llamado a la maestría. Porque hay pastores maestros y hay pastores que no son maestros. De hecho, hay pastores que abren iglesias y cada domingo tienen pastores invitados. Por ejemplo, son pastores, pero ellos no tienen esa calidad de maestría para poder enseñar al pueblo. Pero entender la Biblia no es nada fácil. Ahora, Dios es el origen de Cristo. Esto solamente en una cuestión de orden, no en esencia, porque no es que Dios sea más que Jesús, ni Jesús más que Dios, sino que solo para cuestiones de orden y para que nosotros entendamos. Ahora, la señal de autoridad, dice la Biblia que la mujer debe llevar señal de autoridad sobre su cabeza, o debía llevar señal de autoridad sobre su cabeza.
El texto nos dice que debe llevar autoridad, señal de autoridad por sujeción, es decir, que ella lleva un manto porque ella con eso está declarando que se sujeta a su cabeza. No está diciendo eso, sino que lo que ella demuestra es que tiene que llevar señal de autoridad en el sentido que en el ambiente espiritual se le debe de identificar a la mujer si es cristiana o no. Y es que el único que puede entrar en nuestros corazones y en nuestras mentes es Dios. Un ángel, por ejemplo, no lo puede hacer. Un ángel, hermanos, es similar a nosotros. Es decir, yo veo a todos, ¿cómo se dice? A todos ustedes. Pero yo no puedo saber cada uno de ustedes qué piensa, cómo se siente, cómo está. No lo puedo saber. Los ángeles tampoco. De hecho, los ángeles no fueron enviados, hermanos, para que hicieran una actividad espiritual similar a la de Dios, sino que los ángeles fueron enviados a la tierra, lo dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 dice que los ángeles fueron enviados para el servicio de aquellos que habrían de heredar la salvación. Dice Hebreos capítulo 1. Entonces los ángeles, hermanos, están en la tierra y tienen una actividad, y los ángeles tienen el cuidado de proteger los hijos de Dios, tienen la tarea, tienen la orden de Dios de proteger a los hijos de Él, a los hijos de Dios. Pero los ángeles no pueden entrar ni en la mente ni en el corazón de la gente. Entonces por eso se necesitaba identificarse por lo menos en tiempos de Pablo, tener una señal de autoridad. Pero todo esto llevó a la iglesia a un desorden impresionante que ya vamos a llegar digamos, a la parte que nos esclarece mejor todo. Dice literalmente que la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza, pero esto lo dice el apóstol Pablo, hermanos, porque según la mentalidad judía, según la mentalidad hebrea, que tampoco está en la Biblia, era así, que uno necesitaba identificarse de alguna manera para que los ángeles entendieran si uno es cristiano o no. Es como una marca, es como decir yo soy cristiano. Pero el velo no era una opresión ni era una señal, era una señal pública de honra y autocontrol en una cultura donde quitarlo significaba una provocación. Es decir, una mujer en cultura de Corinto, una mujer sin velo, era una mujer que daba la idea de ser una mujer rebelde, una mujer que no tenía buena vida, una mujer que, ¿cómo le digo?, que vivía una vida de libertinaje. Una mujer sin velo era mal vista en tiempos de Corinto. Y algunas pues se rapaban el pelo, no todas se lo rapaban, porque no era ni tan necesario raparse el cabello. Las sacerdotisas prostitutas sí lo hacían, pero bastaba que una mujer no usara el velo y ya le estaba comunicando a todos los hombres de la ciudad que ella estaba disponible para ellos. Eso era lo que decía la ausencia de un velo. Una mujer en Corinto no se ponía un velo y andaba caminando por la ciudad. Lo que le estaba diciendo era a todos los hombres de la ciudad: si me querés, aquí estoy. Era una señal clara. Entonces, ¿qué sucede? Sucede, hermanos, que llega el Evangelio y el apóstol Pablo les enseña que ahora nosotros en el Señor somos libres
que ya no tenemos, ya no debemos ser esclavos de prejuicios, ni de cultura, ni de tradiciones. Esto Pablo lo enseña. Pablo, si leemos las cartas de él dice, estoy contento porque lo que les enseñé lo aprendieron. Pablo les dice, pero hay unas cosas, les dice, que ustedes hacen que no están bien. Pues el punto es, hermanos, que Pablo les enseñó a todos que ya no se debía vivir en la esclavitud de un prejuicio. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que las mujeres llegaron a la iglesia y como ya en el Señor somos libres, dijeron las mujeres, pues el velo es cultural, dijeron las mujeres en Corinto. El velo es una cuestión cultural, es una cuestión de la ciudad. Aquí se usa, se acostumbra que la mujer, para demostrar que es una mujer de buenas costumbres, no me viene otra palabra, otro modo de una mujer decente, para demostrar que yo soy una mujer decente, me tengo que poner el velo, pero esto es una cuestión cultural y Pablo les había enseñado hasta de sobra que lo cultural no era de Dios. Entonces, ¿qué hicieron las mujeres cristianas en la iglesia de Corinto? Se quitaron el velo, porque dijeron que eso ya no era para ellas. Y así salían afuera, así estaban en la iglesia, así se iban a las calles, pero en la ciudad de Corinto el mensaje que ellas estaban dando era otro. Porque cristianas convertidas que dijeron, el velo no se debe de usar, me lo quito, pues no tiene nada que ver con Dios porque no era mandamiento de Dios, se lo quitaron. Y estas cristianas se iban a la ciudad y andaban afuera y andaban dando otro mensaje, andaban dando ellas. Y ahí es donde primero Pablo se dividió la iglesia. La iglesia se divide y los líderes de la iglesia dicen, no, hermanas, ustedes tienen que ponerse el velo porque no pueden andar en la calle. Y ellas dicen, no, pero si somos cristianas, ya no pertenecemos al mundo, que aquí y allá. Y se hizo un lío interminable en Corinto. Y llegó a todo, perdía todo y la gente ya no la veía bien, rompía su identidad social. Hoy eso ya no se puede aplicar de la misma manera. Pablo usa la cultura para enseñar un principio, es decir, pónganse el velo a Corinto. No para imponer una moda de vestimenta o una moda cristiana, sino porque se requería, era necesario que usaran el velo por el mensaje que daban si no lo utilizaban. Ahora, ¿por qué dice que por causa de los ángeles? Pablo introduce un lenguaje teológico profundo. En la mentalidad judía, los ángeles son testigos del orden divino, participan en la adoración, según Isaías 6 y Hebreos 1, observan la conducta del pueblo de Dios. Y Pablo dice que el culto cristiano no es solo terrenal, sino que es cósmico. Miren, hermanos, la Biblia cuando habla de la iglesia dice cosas que nosotros no las entendemos plenamente, pero nosotros la iglesia no vamos a juzgar solo al mundo. Dice la Biblia que la iglesia va a ser usada para juzgar el cosmos, la iglesia va a ser usada para juzgar ángeles, la iglesia. Entonces la actividad nuestra, hermanos, no se limita solo aquí en la tierra. El culto a Dios y la vida que nosotros llevamos todos los días es una vida que está siendo observada desde el mismo cielo. Pero el punto es que los ángeles, como dije al inicio, están presentes en la vida cristiana, están presentes en la vida de cada uno. No están presentes aquí en la iglesia solamente. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pero no solo cuando están en la iglesia. Donde sea que un cristiano está, allí hay ángeles cuidándolo, porque Hebreos capítulo 1 dice que los ángeles fueron enviados para esto, para servir, dice, para el servicio de la iglesia, resumiendo lo que dice allí.
Entonces, la Biblia no habla, hermanos, de velos mágicos, habla de orden, habla de reverencia y habla de un testimonio espiritual por todo lo que hemos estado diciendo. El apóstol Pablo termina con una frase devastadora para el legalismo, porque la iglesia legalista no solamente puso velo en la cabeza, sino que la iglesia legalista le puso medida también. La iglesia legalista mide las faldas, qué tan largas son o qué tan cortas, porque entre más largas son más santas las hermanas que usan las faldas largas. Y las mantelinas también. Hay mantelinas normales, pero yo he visto, hermano, últimamente mujeres en iglesias que usan unas mantelinas que casi desde la cabeza y casi tocan el suelo. Y el punto no es que si la mantelina es mala o no, el punto es que la persona que usa la mantelina, fíjese bien, porque yo creo que muchas mujeres, tal vez no acá, ¿verdad?, sino en la iglesia cristiana mundial, no me dejarán mentir, pero muchas mujeres al ponerse el velo en la cabeza, con el simple hecho de sentir algo sobre su cabeza y que le cuelga, le da una sensación de algo sobrenatural sobre ella, tanto así que muchas mujeres realmente se sienten más santas cuando tienen un velo puesto en la cabeza. Realmente. Porque ese velo les da una sensación de algo sobrenatural que no existe, pero ellas piensan y lo sienten, de algo sobrenatural. Ahora esas que tienen una mantelina larga que les anda por allá golpeando los pies allá abajo, se sienten más santas. Mire, hermano, la Biblia prohíbe todo objeto que pueda ser causa de idolatría. Todo objeto. Todo objeto. ¿Por qué en esta iglesia o en nuestra misión, por qué no se utiliza el aceite? Porque muchas iglesias utilizan aceite para ungir a los hombres y ahí andan bañando de aceite. Te voy a ungir, le dicen algunos pastores y le vacían el bote de aceite en la cabeza. Hermano, eso pudo haber tenido su significado eso tuvo su tiempo, pues, pero ya no es para nosotros hoy. Porque nosotros entonces vamos a andar esperando que en el aceite haya algo mágico, algo poderoso, que me va a dar algo que realmente no está. No está. El aceite en términos médicos siempre se usó para curar a los heridos. El aceite se les echaba en tiempos bíblicos, se les echaba en las heridas a los que estaban heridos. Y todo esto viene a ser después mal utilizado al punto que en la Biblia se dijo que a los enfermos había que ungirlos con aceite. Y uno no puede esperar que llegue la sanidad a través del aceite que alguien me echó encima. Porque eso también es idolatría y se vuelve pecado. El aceite no tiene nada. El aceite es bueno para comerlo. Y eso, hermanos, es así. Porque, mire, hay muchos que donde se usa el aceite, pues, que si el pastor no se embarra las manos de aceite y les anda tocando la frente o la cabeza a los hermanos, ellos no sienten. Si el pastor no le tocó la cabeza a uno, se fue pensando que él no fue ungido, que él no recibió unción, que a él Dios no lo tocó porque el pastor no le fue a echar aceite en el pelo, porque el pastor de repente anda echándole a algunos, pero no les echa a todos, solo a algunos, a unos pocos. Y los demás se van pensando
que a ellos Dios no los quiso ungir. Hermanos, eso es absurdo. Eso no es así. Eso son cosas que se prohíben en la iglesia, porque nosotros no podemos depositar nuestra confianza en nada más que en Dios. Y así como el aceite, también la mantelina tiene su porqué. En el sentido, si a mí la mantelina no me ocasiona ningún mal, es decir, yo me quedo tal cual, se puede usar. Al final, hermanos, se ha usado por tantos años que eliminarla no, créanme que no es fácil eliminar. Pero el punto es que tampoco es pecado. No es pecado. Estas son reglas de iglesia, nada más. Ahora, el apóstol Pablo, después de haber dado todo un discurso en el capítulo 11, al final él dice algo importante, ya vamos a terminar. Dice, si el velo fuera un mandato eterno, una doctrina universal para la iglesia, una señal espiritual obligatoria para todas las mujeres, Pablo nunca habría dicho que nosotros no tenemos tal costumbre, dijo en el versículo 16. Pablo dijo, nosotros no tenemos tal costumbre. Pablo está diciendo, este es un problema de ustedes aquí en Corinto. Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, dijo el apóstol Pablo. Entonces, si el velo fuera una doctrina, fuera un mandato universal para todos, una señal obligatoria en todas las mujeres cristianas del mundo, él no habría dicho eso, que no teníamos esa costumbre. No lo habría dicho. El tema es cultural, no normativo para todas las iglesias, ni obligatorio para todos los tiempos. El capítulo 11, hermanos, es para Corinto, allí, en la época, y solo para ellos, porque allí se estaba dando el problema. Ahora, no es fácil, hermanos, explicar en una hora un tema tan complejo. Si para venirles a hablar una hora, quizás pasé indagando, estudiando unas 3, 4 horas, para venir después a explicarlo en una hora, se entiende que no es posible, ¿verdad? Pero el punto es, hermanos, que el uso del mantel y de la mantelina puede volverse algo peligroso para los cristianos. Por eso que el uso de la mantelina, y no solo de la mantelina, sino de cualquier cosa, debe de ser para gente realmente convertida. Gente que una mantelina no le afecta. Es como, hermanos, ¿sabe que hay hombres que cuando suben al altar y andan el saco y la corbata, se sienten otras personas? Y es lo mismo. A nosotros no nos puede afectar lo que nosotros usamos dentro del orden, ¿cómo se llama?, de la iglesia, dentro del servicio, dentro de lo que hacemos aquí, como de lo litúrgico. No podemos ser afectados por ello. Ahora, se toma un texto hoy escrito a Corinto para una cultura específica, con un problema moral concreto de ellos, de la época de Corinto, y se convierte hoy en una regla universal, símbolo de santidad, medida de obediencia. Y eso no es Biblia, eso es tradición religiosa. Es decir, el peligro de hoy es que se toma el capítulo 11 de 1 de Corintios y se volvió una regla universal, cuando no es así. No es así.
Absolutamente no. Cualquiera, hermano, de ustedes puede ir a indagar en la cultura y la época del apóstol Pablo en Corinto, cuáles eran los problemas que habían allá. Cualquiera puede ir a indagar y se va a dar cuenta, porque yo vi algunos escritos, reportajes, y vi aún videos, no hechos por cristianos, sino que surgen de la historia, de la época. Y eso es así. Y cuando yo veo lo que está pasando en Corinto, entonces yo me doy cuenta por qué Pablo escribe el capítulo 11 de Primera de Corintios. Hasta que me entero lo que sucedía allá en Corinto, entonces digo, entonces era por esto que el apóstol Pablo lo decía. Pero uno no lo puede entender solo leyendo así la Biblia. Que yo me leo el capítulo 11, entiendo lo que yo quiero entender, o lo primero que me pasa por la cabeza, pero no es así. Hay pasajes bíblicos que no fueron escritos para ser leídos a la ligera, ni superficialmente, hay que estudiarlos, hay que indagar. Aquí el punto, hermanos, es que el Nuevo Testamento nunca ordenó velos, ni tampoco viene a ordenar ninguna vestimenta litúrgica. Esto no lo hace Dios, no lo hace en la Biblia. Lo único que dice cuando habla de vestimentas y de cómo se debe de ser el decoro de una mujer, dice que debe de ser algo ordenado y algo con pudor, dice. Con decoro y con pudor. Que pudor es algo que a mí no me ocasione vergüenza. El pudor es vergüenza. Hay mujeres que uno las ve pues, pero hay mujeres que ya no usan minifalda, dijo un cantante, usan chiquifalda, dijo. Y que andan con unas chiquifaldas tan cortitas que se les ve todo, pues. Pero el punto no es eso lo que quiero decir, sino que de repente uno ve a las mujeres y ahí andan queriéndosela bajar. Y andan estirándosela, que no la bajan porque es corta, ¿cómo se la van a bajar? Pero allá andan bajándola porque, en primer lugar, una mujer que usa una falda así pequeñita, pues sería como allá en Corinto no andar la mantelina. Y a eso se le llama sin pudor, no tener vergüenza, sino que hasta que ven que por allá un hombre las voltea a ver, ya se quieren bajar la falda. Pero por eso Pablo dice, con pudor es lo que a mí no me ocasiona vergüenza. Pero el punto, hermanos, es que la Biblia nunca ordenó nada de esto. El Corintios 11 es una malinterpretación. La verdadera señal hoy no es un velo, es una vida transformada, un corazón rendido y una conciencia limpia delante de Dios. Esa es la única señal para presentarnos delante de Dios. Entonces, mire, muchas iglesias evangélicas heredaron símbolos católicos, copiaron estructuras medievales, añadieron reglas y no Biblia, sino reglas. Y luego las defendieron como si fueran mandatos divinos. Yo estuve viendo, hermanos, ¿cómo es que se llama ese libro con el cual se rige la Iglesia Católica? Lo tenía en mente, pero se me olvidó. Hay un libro que a veces lo voy a leer de vez en cuando. No recuerdo, pero hay un libro en el cual se rige la Iglesia Católica, donde ven lo que dice Vaticano, pues cómo debe de ser el cristianismo, porque allá más que Biblia uno se rige por cleros y dogmas y uno va leyendo todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese libro, allí está la orden, que es una orden antes que la iglesia evangélica. Y allí es donde se habla de la mantelina. Ahí es donde se dice que la mujer debe de usar mantelina. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Vaticano.
Y en el 1900 la iglesia evangélica que se convierte al cristianismo también lo copió. Pero ellos allá ya tenían mantelinas. Cuando estábamos pequeños, todas las viejitas que iban a la misa allá en nuestros pueblos, iban con mantelina, no sé si se acuerdan. Pero las menos pecadoras se ponían blancas. Negras se ponían las de mala conciencia. Pero somos libres de los prejuicios, somos libres de todo. Y se quisieron quitar el velo. Y salían hacia las calles. Y entonces los esposos de estas mujeres o los líderes de las iglesias decían, no, hermanas, pónganse el velo. Porque es verdad que ustedes son libres, pero si ustedes no se ponen el velo, el mensaje que van a andar dando allá en la calle, después no digan nada si se para un carro por ahí, porque no habían carros.